detectar si ha habido una ruptura en la cadena red-frío? Como estaba mencionando, a lo mejor ya sea que nosotros tengamos que ir a recoger un producto en algún almacén o nos lo entreguen, o ya sea que durante nuestro transporte, o ya sea que cuando se entregue a algún almacén o con algún cliente, nos hablen de que hubo una ruptura. ¿Pero cómo se detecta? Pues detectar una ruptura en la cadena de red frío es crucial para garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de productos, como ya lo mencionamos. Y vamos a presentar algunas señales que nos van a decir y nos van a indicar generalmente dónde se interrumpió o cómo se interrumpió y bueno, cómo podemos corregirlo de ser necesario. Estaba mencionando un poquito que estos productos, sobre todo cuando son congelados, pueden presentar escarchas o cristales de hielo. Aquí ya es una mala señal si se presentan estas escarchas. El empaque, yo he observado generalmente que en este tipo de productos congelados pues pueden ser empaques como de cartón o a veces vienen en bolsas, pero sí se observa la escarcha, sí se observa que hay como que están muy pegados, que están muy, de alguna manera está escurriendo a veces. Entonces ahí ya nos habla de que el producto hay un rompimiento o que fue recongelado. También cuando vemos que se forman como cristales muy grandes, incluso como si ya fuera hielo, pues esto habla de que hubo una ruptura. Ahora, ¿cuáles son también los cambios de color? Los alimentos pueden cambiar de color, se pueden volver más oscuros y presentar manchas, dependiendo del producto que estemos hablando. El cambio de textura. Estos también se pueden hacer como alimentos más blandos, acuosos. Tienen como yo les decía, no son agradables y nos damos cuenta inmediatamente de que no es normal que tengan estas partes. A veces unas partes están blandas y otras partes del alimento pueden estar duras. A mí, por ejemplo, me ha tocado mangos que cuando se descongelan pasa eso. Como que unas partes quedaron duras y otras quedaron blandas y esto habla de que, bueno, pues hubo un mal proceso o se rompió la cadena de frío. Y bueno, pues nosotros tenemos un instinto muy desarrollado que nos habla de los olores y sabores extraños. Entonces, cuando nosotros destapamos algo congelado, sobre todo cuando se trata de pescados y si han sido congelados y recongelados, si han habido escarchas, si se han descompuesto, si están mal refrigerados, pues hay un olor que siempre como que nos va a dar la seguridad de que eso está mal, porque es un olor muy fuerte como tipo amoníaco. Entonces nosotros inmediatamente cuando detectamos algún marisco, algún producto como pescado y detectamos estos olores, tendemos a rechazarlo, pero sabemos que se da porque se rompió la cadena de red frío. Y la presencia del moho. Todos los alimentos generalmente, como les decía, de alguna manera cuando se congelan y se descongelan, cuando se rompen sus células, pues se va a eliminar agua. Inclusive de los mismos cristales que ya se tienen, se va a eliminar agua. Y esto, al estar en contacto con los alimentos, pues es propicio para que se forme el moho. Y hay que tener cuidado porque el moho sí tiene sustancias que pueden ser muy tóxicas para nosotros los humanos, dado caso de que se consuman estos alimentos. El empaque dañado, pues ya habíamos comentado que pues un empaque que esté manchado, que esté como húmedo, que esté abombado y que esté expuesto a otros contaminantes, porque si yo tengo un tipo de alimentos que a lo mejor en ese momento transporto otros, pues ahí también estamos hablando de que hay un daño y hay que tener mucho cuidado y precaución. Otras cosas que hay que tomar en cuenta es que puede pasar también en el entorno si tenemos una temperatura inadecuada. Estaba mencionando la importancia de los sensores, los termómetros, las alarmas. ¿Por qué tenemos que tenerlas muy en cuenta? Porque si ellas nos avisan que está bajando la temperatura, ya sea por el clima, ya sea porque a lo mejor no están funcionando bien nuestros equipos, o si nosotros no estamos haciendo algo bien, pues ellas van a funcionar, entonces hay que tomarlo en cuenta. Las averías en los equipos. Antes de salir y sobre todo cuando se van a hacer pues transporte a lugares muy largos y aunque sean a veces cortos, como mencionábamos también el tráfico, a lo mejor voy a una zona corta pero por el tráfico me voy a tardar 1 o 2 horas, pues estar revisando constantemente las averías y cualquier falla, detenernos, avisar, decirles a nuestros jefes, está pasando esto, noté esto dañado, revisen siempre las puertas, que cierren correctamente y bueno, todo lo que pueda comprometer la cadena de red frío hay que dar aviso. Si tenemos a lo mejor y estamos detectando porque estamos monitoreando y vemos que hay fluctuaciones en la temperatura, pues tanto en la refrigeración, pues esto va a traer también cosas muy significativas. Como les mencionaba, en los congelados pues se pueden formar desde cristales un poquito más grandes hasta cristales muy grandes y hasta hielo. Y también en la parte, como les mencionaba, de la refrigeración,
El estar oscilando las temperaturas pues nos puede causar problemas de humedad que suban y bajan, y desde manchar el producto hasta también tener problemas de mohos o de otras bacterias. Por eso es importante estar checando y controlando la temperatura. Bueno, pues, ¿qué pasaría? Y no sé si ustedes tienen aquí algún control específico cuando hay una interrupción en el suministro eléctrico. Pues los cortes de energía pueden causar un aumento de temperatura dentro de los equipos de refrigeración que pueden afectar la calidad de los productos. Como yo les mencionaba la vez pasada, venden algunos equipos que a lo mejor pueden garantizar, bueno, esto sería solo en cuestión energética. Sé que, por ejemplo, en la cuestión del transporte, pues se basa mucho en la batería, pero también siempre considerar que la batería esté al 100% y si no, qué medidas pueden tomar. Otras señales pueden ser productos apelmazados, que era lo que les mencionaba, cuando un producto, sobre todo en la parte de la congelación, ya están unidos, no se pueden separar, y lo vemos muy fácilmente cuando vienen, por ejemplo, comunidades. La fresa, cuando está bien el proceso, podemos verlo así como que separado, es más, si tomamos una cantidad, salen las piececitas. Pero si hubo ahí algún problema, algún rompimiento de la cadena de refrío, ya se hace como un bloque y a veces hay que dejarla, pero realmente habla de que ahí hubo un mal proceso y es un riesgo si decidimos consumirlo. Las zonas blandas también hablamos un poquito de que a veces hay zonas que nosotros a lo mejor vamos a consumir algo que consideramos debe de tener cierta crujencia, cierto sabor, pero ya tiene zonas blandas y entonces decimos no, como que esto no me parece, porque se ablandan de una manera como gelatinosa, como no agradable para nuestro paladar. Y también siempre sabemos que cualquier cosa que forme el líquido, pues bueno, nos está hablando de que hubo este tipo de problemas, de interrupciones y situaciones que trajeron complicaciones a nuestro producto y que van a bajar y mermar la calidad. Pues aquí nuevamente vemos lo que estábamos mencionando, que a veces nosotros tenemos rutas, que hay que tener la logística, hay que tener los controles, que siempre hay que estar monitoreando. Hay que estar al 100% en esta parte que nosotros es nuestro rol del transporte, no solo con nosotros, sino también en las otras empresas. Porque nuestros clientes, nosotros, como estábamos mencionando, nuestro papel es ir y tomar el producto que nos van a dar para transportarlo y hacer la entrega, ya sea al distribuidor o el área donde se va a almacenar. Pero realmente, ¿qué papel jugamos cuando nosotros no identificamos todos estos puntos? Es importante saberlos, porque si a mí desde el cliente y desde su salida de almacén no tiene buenas temperaturas y yo observo que no hay buenos controles, es importante detenerlo y dar aviso a nuestros jefes y decirles, inclusive a lo mejor pueden tener acuerdos de que puedan tomar fotografías que se los permitan, porque muchas veces a lo mejor, como les decía, pueden decirle, bueno, es que el transporte, que puede ser como que la cadena más sensible, porque es la más difícil de controlar las temperaturas, pueden decir que les digan, oye, es que a lo mejor en el transporte tú no lo colocaste bien o no revisaste tus temperaturas o algo pasó. Entonces, desde que ustedes lo toman, ya tienen que tener esa capacidad, primero de analizar, de observar, y que si pueden tomar evidencia, como decía, en fotos o escribir o llamar y decir, me están entregando un producto que viene con escarcha, me están entregando un producto que ya el empaque está escurrido, tengo un producto que huele raro, tengo un producto que estoy detectando que a lo mejor tiene moho. A lo mejor si no sabemos, podemos llevárnoslo y en el momento que llegamos con la persona que lo va a aceptar en el almacén, nos va a decir, ¿sabes qué? Este no pasa o se perjudicó, y nosotros nos podemos quedar en esa parte en medio con todo ese daño. Entonces es bien importante por eso sus controles y que todo esto que les estoy diciendo también ustedes aprendan a identificarlo, que estén capacitados y que de alguna manera lleven sus controles, anotaciones y que siempre estén en comunicación. Entonces precisamente el tema es, ¿qué voy a hacer si sospecho de una ruptura en la cadena de frío? En mi rol, en mi trabajo, en mi función, como yo les mencionaba, que es muy importante el transporte y es un punto como toda la cadena de frío que es crucial, pues ese es mi papel, ver tanto cómo me lo están entregando, cómo están mis condiciones de mi transporte en esta red de frío, pero también algo que no debemos de olvidar es a quién se las entrego. Si a lo mejor yo ya llego a algún punto y antes de abrir y si estoy viendo que el producto está bien, a lo mejor puedo también tomar fotos, evidencia de decir yo entregué bien el producto, porque yo no sé cómo estaría el almacén, sus condiciones de cámaras, de refrigeradores.
¿Qué tan accesible es que les permitan entrar? O a lo mejor muchas veces nada más dicen, no, aquí déjame el producto y nosotros, pero que ustedes tengan la evidencia de que ustedes lo entregaron bien, que tienen sus gráficas, que tienen todos sus controles, eso va a ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué hacer si sospecho de una ruptura en la cadena de frío? Pues bueno, lo primero que se tiene que hacer y que hacemos todos los consumidores, la mayoría, y que como yo también les decía, los clientes tanto en los almacenes o nosotros también tenemos la oportunidad de decir no me puedo llevar este producto, pues es no consumir el producto, hay que desecharlo. ¿Por qué? Porque si presenta este signo de deterioro puede traer grandes problemas a la salud. Hay que también tener, si esto pasa, si por alguna razón en el transporte se rompió la red de frío y sale líquido, hay otros alimentos involucrados, pues hay que tener una limpieza a fondo en el área donde se almacena el producto para evitar contaminar a otros alimentos o que otros alimentos contaminen. También hay que revisar los equipos, qué pasó, por qué hubo un rompimiento de la cadena y cómo podemos de alguna manera solucionarlo inmediatamente. Y verificar que los equipos de refrigeración estén funcionando también correctamente y realizar, de ser necesario, las reparaciones. Recuerda que la prevención es la mejor manera de evitar la ruptura de la cadena de frío. Realiza inspecciones periódicas en los equipos. Mantén los registros de temperatura y sigue las buenas prácticas de almacenamiento y manipulación de alimentos. Pues también es importante que nosotros tengamos en mente cómo voy a mantener la cadena de red frío. Estamos hablando que para mantener la cadena de red frío se requieren de condiciones óptimas, esenciales que garanticen la calidad y la seguridad de los alimentos y los medicamentos, y vamos a hablar de algunas. Estamos hablando de lo que es el monitoreo constante, y esto pues basado en el control de temperaturas. Podemos usar para esta labor termómetros digitales, registradores de datos, verificar las temperaturas de los productos y del equipo de refrigeración. Y esto lo tenemos que hacer tanto cuando nuestro cliente nos entrega los productos, durante lo que es nuestro transporte y a la entrega. Entonces, siempre que nosotros hagamos un monitoreo, hay que preguntarnos quién lo va a hacer, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, para qué lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, y llevar los registros para que cualquier cosa que salga de lo que nosotros tenemos previsto, bueno, pues sea registrado. Y de esta manera, acuérdense que lo que es la cadena de red frío es siempre ir a estar previniendo. Entonces, si yo en algún momento detecto que hubo algo, ¿cómo lo voy a estar previniendo más adelante para que no siga ocurriendo? Pues las alarmas. Cada vez nosotros estamos viendo, bueno, con todo esto de la inteligencia artificial y que están saliendo equipos, pues que se podemos configurar alarmas que notifiquen la temperatura que sale de los rangos establecidos y también que nos dé oportunidad de actuar de inmediato. Y la calibración. Recuerden que todos estos equipos tienen que estar calibrados porque la normativa señala que ante una verificación sanitaria, ante una auditoría, ellos sí pueden pedir los registros, los planes, los programas, los calendarios de cómo están llevando la calibración. El mantenimiento. Hay que realizar un mantenimiento preventivo. No a la mera hora, sino lamentablemente muchas veces ocurre eso, ¿no? Que ya hasta que sale algún problema es cuando se manda a hacer el mantenimiento, pero realmente es muy importante estar siempre de manera preventiva. Hay que tener que regular los equipos de refrigeración, congeladores y sobre todo, bueno, pues los camiones que están refrigerados. La capacidad. Hay que asegurar la capacidad de los equipos sea la adecuada en la cantidad de los productos. Un cliente siempre tiene que estar en contacto con ustedes y decirles, bueno, me van a transportar a tal lugar, tal capacidad. Y ustedes saben, ya si llegan y les dicen, es que a lo mejor es más, salió otro lote, pues lo tienen que contemplar porque a lo mejor no por llevar más carga, pues se puede descomponer la que ya estamos de alguna manera, como les decía, no dejar el flujo normal de que estén las temperaturas de refrigeración o de congelación dándose en los espacios que están considerados de cámaras o equipos de refrigeración, pues puede traer problemas. Entonces siempre hay que tener en cuenta esto y negociar con el cliente que, pues aunque quisieran llevarse más cantidad, no pueden llevarse más de lo estimado o de lo que está programado. El aislamiento. Verificar que el aislamiento de los equipos esté en buen estado para evitar las pérdidas de frío. El aislamiento se refiere, como les decía, si nosotros vemos un refrigerador, pues siempre tiene como esas que parecen gomitas, que son las que sellan entre la puerta y que muchas veces, bueno, a veces cuando están muy bien hasta nos cuesta trabajo abrirlas y más cuando ya están a temperatura de congelación o refrigeración. Si ya están flojas, si no cierra bien, pues es necesario que se cambien
o estarles dando ese mantenimiento para estarlas verificando. El aislamiento. Hay que utilizar embalajes térmicos que mantengan las temperaturas de los productos durante el transporte. Y que también todo sea hermético. Los envases deben de ser herméticos para evitar la contaminación y la pérdida de la humedad. Tratándose del transporte, tenemos que ver lo que estábamos comentando, que el vehículo sea adecuado. Hay que utilizar vehículos refrigerados con sistemas de refrigeración que sean eficientes. Hay que tener rutas que estén optimizadas para planificar bien el transporte y también que la carga sea adecuada, como también ya lo habíamos mencionado. Bueno, pues aquí en esta imagen estamos viendo un almacén que es de refrigeración o de congelación y pues bueno, vemos que adentro pues son cámaras que son muy especiales, no entra cualquier persona, las personas que entran deben de conocer muy bien la distribución, deben de ver bien el acomodo. Hablamos un poquito del sistema que se llama primeras entradas, primeras salidas. Ellos deben de saber, por ejemplo, qué se produjo. Entonces, si hoy tengo un lote, una producción, y en 3 días tengo otra, pues yo tengo que ver que salga la que salió antes, no la que está saliendo el último día. Eso es a lo que se le llama primeras entradas, primeras salidas. Que todo lo que se elabora o se produce, pues tenga este control, que vaya por fechas y siempre se da prioridad a que salga lo que, pues para que no se nos llegue ahí a quedar y su vida de anaquel se acorte o se nos olvide, pues que salga primero. Ahora, ¿qué pasa en los almacenamientos? Ellos tienen que tener organización, como lo estamos hablando. Todos los almacenes, y se puede decir que a lo mejor durante el transporte nosotros también hacemos un almacenamiento, entonces también a nosotros nos aplica esta organización porque hay que organizar los productos de manera que los más fríos estén en la parte posterior y los que se van a consumir antes que estén al frente. Bueno, aquí hablábamos de que las empresas, ellos siempre van a sacar los que ya estaban, pues van a sacar al frente. Pero nosotros también tenemos que ver, si yo tengo a lo mejor una empresa que me está sacando diferentes lotes, ¿cómo lo voy a acomodar? ¿Qué logística voy a llevar? ¿Qué va a salir antes? ¿Qué va a salir después? Y tenemos que tener también esta rotación que decíamos, que es aplicar el sistema PEPS, así se le conoce. Y muchas veces a lo mejor con las empresas van a decir, estamos aplicando el sistema PEPS. ¿Qué es lo que le están diciendo? Que van a estar dando las entradas a las primeras entradas y primeras salidas. Y esto va a garantizar que los productos más antiguos, como les mencionaba, se consuman primero o salgan primero. Entonces, todo este conocimiento nos va a asegurar que el personal conozca los procedimientos correctos, que manipulen adecuadamente todo lo que se requiere en la cadena de Red Frío. Acuérdense que este conocimiento ustedes pueden hacer equipo y llevarlo también a lo que sería la empresa y de alguna manera transmitirlo para que puedan ir haciendo lo que serían sus manuales, que son conocidos en las empresas como PNOs, que son manuales de procedimiento o simplemente manuales de operación. Entonces es importante que lo que ustedes vayan viendo día a día pues lo vayan también transmitiendo y tener en cuenta la higiene, porque hay que promover prácticas de higiene en todo el personal. Los registros. Lo vimos también en todo lo de la normativa, que se piden los registros por las verificaciones o por las auditorías que se pueden llevar. Entonces tienen que ser detalladas las temperaturas, las fechas, quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo, cuándo, si hay turnos, si hay condiciones específicas, si algo se observó en la cadena de frío. También darles a estos registros la oportunidad de tener por ahí a lo mejor un apartado que diga observaciones o si se dio alguna situación para que las puedan anotar. Y bueno, pues en estos procedimientos, como también estábamos diciendo, pues deben estar relacionados principalmente con la cadena de Red Frío y asegurar que el personal los conozca y los cumpla. Muchas veces cuando se desarrolla un manual, se les da a conocer, se les presenta, se les capacita y en ocasiones también se les puede pedir si tienen alguna observación, si quieren que algo sea más funcional, si tienen algo que agregar. Entonces, para que todos participen. Lo ideal es que se trabaje por equipo, que todos participen, porque muchas veces las personas que más saben lo que está pasando en la parte del transporte, pues son las personas que lo están haciendo. Entonces, eso sería como muy importante. En ocasiones, por ejemplo, a mí me ha tocado en empresas donde les elaboran los manuales a lo mejor personas que no están familiarizadas con la labor y a lo mejor lo hablan de manera muy teórica, pero ya de manera práctica, bueno, pues las personas que están, como son ustedes, pues que están a cargo de este proceso. Hay que también tener un plan de contingencia en el caso de las emergencias. ¿Y por qué hay que desarrollarlo? Porque ya habíamos comentado que siempre hay que actuar previniendo cualquier falla
los equipos de refrigeración, si hay interrupciones de suministro. ¿Qué voy a hacer si a lo mejor tomando todas las medidas, las precauciones, aún se da algo, ¿no? Entonces, ¿cómo debo de funcionar? Y esto por eso es muy importante que se vaya notando todo, porque puede haber cosas que se estén repitiendo y que de alguna manera las podemos mejorar o evitar. Pero también puede ser que se dé alguna situación que no estaba a nuestro alcance. A lo mejor, y bueno, ahora lo vimos como lo que pasó en España, ¿no? Que de repente se vinieron inundaciones, pues que nadie pudo prevenir, que nadie pudo evitar y nadie supo qué hacer, pero que bueno, inclusive vimos cómo el transporte público y también el transporte privado pues fue lo más afectado porque las inundaciones pues, no se detuvieron. Entonces, como que tener todo ese tipo de cosas siempre en un plan de contingencia. El tipo de producto. Cada producto tiene requerimientos específicos de temperatura. Ya habíamos comentado que no es lo mismo que de alguna manera yo esté transportando medicamentos a que esté transportando alimentos. Inclusive en cada etapa de alimentos, hay que ver qué tipo de alimento es. No es lo mismo que si yo tengo que llevar pescados, mariscos, a que yo esté llevando, por ejemplo, alimentos congelados. Entonces, cada cosa es muy específico. La temporada. Y bueno, estábamos hablando ahorita también de lo que pasó y que ha estado pasando con el cambio climático. Bueno, pues las condiciones climáticas también pueden afectar nuestra cadena de frío. Sabemos que si hace mucho frío a lo mejor nos va a beneficiar, pero también si hace mucho calor, qué medidas tener y cómo podemos aportar para que tomemos esas medidas en este tipo de planes. La distancia. Hay que tomar en cuenta la distancia que se recorre, los productos, la duración que vamos a tener en la cadena de red frío. Igual estábamos comentando que puede haber una marcha y nosotros decir, bueno, yo llego en 1 hora a tal lugar, pero a lo mejor la marcha me atora 2-3 horas. Entonces siempre hay que prevenir que algo pueda pasar, informarnos si se dispone de que haya una marcha, de que se va a cerrar algo, qué cambios, qué rutas tenemos que elegir. Recuerda mantener una cadena de frío óptima. Es un proceso continuo que requiere atención y cuidado en cada etapa. Al seguir estas recomendaciones podrás garantizar la calidad y seguridad de los productos y evitar pérdidas económicas. Aquí está, en estos carritos podemos ver la señal que decíamos del copito de nieve, que habla de que bueno, esos productos están congelados o ese transporte se está transportando productos congelados o refrigerados. Y los almacenes también para que vean más o menos cómo son estos cuartos, la iluminación que tienen, el tipo de pisos, los anaqueles, cómo está todo acomodado. ¿Qué pasa si nosotros tenemos mermas por falta de cadena de red frío? Bueno, pues nosotros estamos viendo que las mermas o las pérdidas por la falta de la cadena de frío significa que afecta a diversos aspectos de la producción y distribución de los alimentos. Y vamos a ver qué es lo que afecta. Ya habíamos mencionado pues, que esos productos se van a eliminar, se van a tirar, ya sea que a donde los llevemos o el mismo consumidor no los quiera, entonces realmente ya es una pérdida y se tienen que eliminar. Se va a reducir la vida útil porque estábamos mencionando que si yo tengo programado que un alimento perecedero, y ponemos como ejemplo la leche, a lo mejor yo llevo leche fresca y dice que va a durar, vamos a ponerle 5 días. Yo la compro, la llevo a mi refrigerador, pero observo que a los 3 días el envase ya se infló, le detecto un mal sabor y digo algo que pasó porque esta leche ya se descompuso. Entonces sí se acortó la vida útil, algo pasó en la refrigeración. En ocasiones se puede regresar, hay gente que decide en su casa decir, bueno, pues ya lo tiré, lo compré, ya no me van a regresar mi dinero, pero sí se puede dar al siguiente punto que son las reclamaciones de los clientes. Los clientes pueden verse molestos, pueden verse enojados, pueden pedir su dinero, porque como lo estaba comentando, nosotros como consumidores también cuando tenemos este tipo de situaciones, pues sí es molesto, sí nos enoja y a veces incluso ponemos como que un tache a esa marca. Y bueno, pues no se diga, creo que todos tenemos un instinto de que si algo sabe mal, si algo tiene mal sabor, si algo no está bien, si algo se está descongelando, si algo no tiene buena apariencia, ¿qué pasa entonces con los nutrientes? Y efectivamente, si nosotros tenemos una ruptura, si hay un mal control en la cadena de red frío, también hay un deterioro en los nutrientes. Además de lo que ya habíamos mencionado, la alteración de sabor, textura y olor, y también, pues ya lo estábamos comentando en algunas partes, la proliferación de microorganismos. Aunque no los veamos porque pues son muy pequeños, pues se pueden presentar las bacterias, los hongos que a veces producen toxinas y que pueden producir enfermedades muy críticas, inclusive se habla hasta del cáncer que pueden llegar cuando se multiplican tanto.
Por ejemplo, se sabía, y ahorita ya hay mucha información de que la gente de repente consumía cosas que tenían hongo, que estaba negro, por ejemplo, los jitomates, y les quitaban esa parte y decían, bueno, no pasa nada, todo lo demás está bien. Pero ahora se sabe que cuando hay hongo, aunque sea de una parte de un jitomate, ya se extendió internamente su toxina y por eso causan tanto daño. Por eso hay que tener en cuenta todos los riesgos que nos puede traer un alimento o un medicamento que se llega a descomponer por el rompimiento de la cadena de Red Frío. Y bueno, pues los desperdicios de los alimentos. Si nosotros investigamos a nivel mundial, este tipo de desperdicio pues todavía realmente no se ha podido de alguna manera detener y causa un gran impacto. Entonces hay que tomar en cuenta también nuestro rol, la capacidad que tenemos, el entendimiento que tenemos para hacer bien este trabajo y esta función, porque de nosotros depende que llegue en buenas condiciones también al que los está esperando, al consumidor. Y bueno, pues también podemos tener un mayor consumo de energía si nosotros, y sabemos que esto está impactando mucho al clima, entonces por eso también hay que cuidar mucho que todas las condiciones de nuestros refrigeradores y lo que estamos haciendo, aparte de la energía que involucramos nosotros como humanos, bueno, pues que todo sea en pro de un mejor impacto ambiental y no que lo llegue a perjudicar. Estamos hablando de las intoxicaciones alimentarias, que a veces vemos anuncios de que de repente dicen se retiraron tales productos. Hace poquito retiraron del mercado en Estados Unidos, y hablando de las exportaciones, pues los melones, porque decían que estaban contaminados. Entonces, ¿por qué viene la contaminación? Y si a veces no viene de nosotros, hay que investigar de dónde vino. Y bueno, recuerden, ya lo hemos platicado también la vez pasada, que por eso los controles van a ser como nuestra mejor evidencia, y si los hacemos bien y lo tenemos todo en orden, pues y además a nosotros podemos tener ahí también como que un mejor puntaje para nuestro transporte, para nuestro servicio. Y bueno, pues la resistencia a los antimicrobianos. El uso excesivo de antimicrobianos para tratar infecciones alimentarias puede contribuir al desarrollo de bacterias resistentes, y esto lo sabemos. Si nosotros, por ejemplo, consumimos algún alimento que esté contaminado y estamos tomando medicamentos para bajar la intoxicación, va a llegar un momento en que ya esos medicamentos no nos van a hacer, y a muchas personas ya tienen este problema de que ya tienen la resistencia bacteriana. ¿Por qué? Por el abuso de los antimicrobianos, y porque a lo mejor, como yo les decía, no toman en cuenta que cuando algunos productos ya están en mal estado, pues es mejor desecharlos que creer que estamos dañando nuestra economía, porque una enfermedad, bueno, pues puede causarnos más impacto. Y bueno, pues otros impactos que puede traer es el impacto en este impacto de la salud pública, y lo mencionábamos que ahora en las redes realmente se corre muy rápida la información de lo que es la desconfianza del consumidor y la pérdida de la competitividad. En resumen, las consecuencias de una cadena de frío deficiente son múltiples. Es funcional y fundamental invertir en equipos de refrigeración adecuados, capacitar al personal y establecer protocolos rigurosos para garantizar la calidad y seguridad de los alimentos. ¿Y por qué se habla aquí de los protocolos rigurosos? Porque a veces se cree o se considera que somos muy estrictos en cuanto a la mejor la higiene, porque la gente tiene que hacer determinadas cosas, porque tiene que estarse capacitando, pero es para entender que este proceso realmente sí es vital. Y bueno, aquí seguimos viendo los controles de temperatura, estamos viendo también, por ejemplo, cómo son algunos almacenes, la limpieza, cómo se encuentra, puertas cerradas. Bueno, pues la cadena de red fría en alimentos y medicamentos, la vamos a ver, hemos hablado un poquito de esto. Pues la cadena de frío es un sistema de control de temperaturas que garantiza que los productos perecederos como alimentos y medicamentos se mantengan a temperaturas específicas desde su producción hasta el momento de su consumo o uso. Este proceso es fundamental para preservar la calidad, seguridad y eficacia de los productos, ya sean alimenticios o de medicamentos. ¿Y por qué es importante la cadena de frío? Bueno, hemos estado hablando que todos estamos buscando esta seguridad alimentaria. Y no solo en nuestro país, sino en todos los países. Y cuando hablamos de exportación, también ellos están buscando esa seguridad alimentaria. Nosotros podemos estar interviniendo en un proceso para mandar alimentos a otros países donde se esté buscando la exportación, pero también de alguna manera vamos a evitar que haya proliferación, que es lo que más les preocupa cuando un alimento, ya sea refrigerado o congelado o cualquier tipo de alimento, pues sale de un país hacia otro. La calidad del producto, créanme que las revisiones pues son muy fuertes, son muy extremas, y bueno, a veces se toman productos para hacerles los análisis, los que serían por ejemplo los organolépticos, como son
los de sabor, la textura, la apariencia, cómo está el empaque, pero a veces también se toman productos, se mandan al laboratorio y se ve cómo están en sus propiedades nutricionales. Y bueno, pues el aumento de vida útil, como estábamos mencionando, si yo tengo un producto que ya viene con alguna condición que va a afectarlo, lo van a desechar porque ellos quieren garantizar, sobre todo, por ejemplo, en los centros comerciales, quieren garantizar que si va a llegar un producto y mi producto dice que va a durar un congelado 8 meses, un refrigerado 5 días, 10 días, pues que realmente dure. Porque si se rompieron esas condiciones, como yo les decía, y sí me ha pasado ver, por ejemplo, en algunos estantes, que la leche o el yogur ya no está en óptimas condiciones y se empieza a ver porque las bacterias cuando empiezan a proliferar lo primero que ocasionan es gas, entonces esos envases se empiezan a ver inflamados. Y bueno, pues el cumplimiento normativo, que es un requisito legal en muchos países y también nuestro país va acorde a toda esta seguridad de los consumidores. Y bueno, pues ¿cómo funciona la red de frío? Bueno, pues ya hemos hablado que la cadena de frío implica una serie de pasos y controles y que debe de mantenerse la temperatura constante desde la producción. Hay que abrirnos a esta conciencia de que los productores van a elaborar, van a envasar en condiciones de higiene y en temperaturas controladas. Créanme que ellos invierten muchísimo, como yo les decía, a veces están negociando con los agricultores en el campo para que la recolecta de todo lo que tienen en esa cosecha pues sea lo mejor. Muchas veces, por ejemplo, ya en el campo, las personas ya van seleccionando lo que tiene mejor madurez, porque una de las cosas más importantes es que en la congelación, yo lo que congele, yo no puedo hacer lo que se hace en otros procesos como la deshidratación o lo que sería el enlatado, que muchas veces se sabe que algunas sustancias como el azúcar o la sal o algunos colorantes o saborizantes pueden cambiarles el color y la apariencia. Cuando yo tengo los productos de congelación y refrigeración, lo que ya viene, si ya viene con carga bacteriana, al descongelarse va a estar esa carga microbiana, porque lo que hace la refrigeración es que solo detiene que se esté proliferando o reproduciendo, pero si ya está, ahí se va a quedar. Hace mucho tiempo, por ejemplo, se sabía que había un poco de malos controles precisamente en la congelación y en la refrigeración del pescado. Entonces, cuando lo empacaban y llegaba a las casas, a veces lo destapaban y, bueno, el mal olor, pues era evidente. Entonces, era desechado y hubo empresas que desaparecieron por estas malas prácticas de higiene. Entonces, por eso es muy importante que desde la producción, las personas que se dedican a ese tipo de procesos, tanto de refrigeración como congelación, pues van a escoger lo mejor, lo que esté más maduro y lo que tenga mejor apariencia. Y en la parte del transporte, bueno, pues hay que tener esa conciencia de que hay una labor previa, hay mucha cuestión económica que está interviniendo, hay muchas personal. Entonces, también como que nosotros darnos cuenta que hay que respetar todo esto que viene y lo que están haciendo para que llegue al consumidor. Y luego viene la parte del almacenamiento, que los productos se almacenan en refrigeradores, congeladores, cámaras frigoríficas, temperaturas específicas según las características. Como lo habíamos visto en un principio, no es lo mismo que un producto vaya a menos 18 grados en el caso de congelados, a que vaya a menos 20 o que vaya a menos 10. Eso va a depender mucho de las especificaciones que nos dé cada cliente. Igual al refrigerado, nos pueden decir, ¿sabes qué? Yo nada más necesito que vaya a 4 grados, entonces tenemos ahí como que el termostato para regularlo, o si necesito que vaya a 0, a 1, a 2 grados. Por eso no podemos hablar de una temperatura que es como que general, sino más bien es específica para los productos o los medicamentos, y no se diga las vacunas. Y bueno, pues el transporte, que es el rol también es uno de los roles más importantes de toda esta cadena que nosotros tenemos, pues es utilizar el vehículos refrigeradores como los camiones y contenedores para transportar los productos a los puntos de distribución. Como ya les mencionaba, bueno, pues hay que hacer toda la logística para que lleguen en buenas condiciones. La distribución. Los productos se distribuyen a mayoristas, minoristas y finalmente al consumidor final, manteniendo siempre la cadena de frío. En el caso del transporte, yo sé que muchas veces, a lo mejor por el tamaño de los trailers, pues muchas veces les pueden decir que necesitan no solo una persona hacerlo, a lo mejor pueden llevarlo de varias personas, pero ahí tendrían ustedes que ver, como les mencionaba, pues primeras entradas, primeras salidas, a quién voy a entregar primero, si a lo mejor aquí me quedo minorista y le voy a entregar su producto, pues es lo que va a ir hasta el frente. Si tengo un producto, a lo mejor es el minorista, pero es el que a lo mejor al último le voy a entregar su
su producto, pues a lo mejor lo tengo que mandar hasta el fondo. Entonces ahí viene toda esta logística también de primeras entradas y primeras salidas que hemos estado comentando. Yo les diría que se sientan muy contentos y muy felices porque esta imagen lo dice mucho. Y todos en la familia, de alguna manera, desde los niños, los papás, las mamás, de alguna manera somos consumidores. Y si ahorita vemos, por ejemplo, todos los centros comerciales, está la parte de refrigerados, está la parte de congelados. Y esa parte de sentir que somos un eslabón muy importante, que participamos, que colaboramos y que tenemos esa capacidad de dar esa función tan importante para que lleguen los alimentos a los hogares, pues debe de generarnos una gran satisfacción y una gran emoción. Bueno, habíamos hablado también de qué productos requieren cadena de frío y vamos también a hacer hincapié porque es importante mencionar que los alimentos como las carnes, las aves, el pescado, los mariscos, los lácteos, las frutas, las verduras frescas y productos congelados pues requieren esta cadena de red fría. Y los medicamentos pues prácticamente serían las vacunas, insulina, algunos medicamentos biológicos y tienen condiciones y también situaciones específicas dependiendo de lo que se trate. En la industria del transporte de la cadena de frío, pues vamos a hablar un poquito del equipo utilizado en la cadena de frío y sus funciones. Las cámaras frigoríficas. Pues generalmente son grandes espacios refrigerados donde se almacenan grandes volúmenes de productos a temperaturas controladas, como lo hemos estado viendo en algunas imágenes. Pueden ser cámaras de refrigeración o congelación dependiendo de la temperatura requerida. Es importante saber que en algunas ocasiones pues les van a decir basándose en la cuestión del transporte, que pueden entrar a estas cámaras y ustedes van a tener que tomar el producto o ellos se los preparan para llevárselos hasta el transporte. Pero de cualquier manera, pues ustedes tienen que estar prevenidos para cuáles son las necesidades del cliente y cómo cumplirle de la mejor manera. Los congeladores, pues son equipos pequeños diseñados para almacenar productos a temperatura muy baja, pero también hay cámaras de congelación y hay que tener ahí también un equipo y estar como que protegidos porque las temperaturas son muy bajas. Los refrigeradores, pues son utilizados para almacenar productos a temperaturas cercanas a los 0 grados y pues pueden oxidar un poquito entre 5, 4, 3 grados hasta 0 grados. Pues los camiones refrigerados, ustedes los conocen, es el medio de transporte que más utilizan y que están empezando ahorita a entrar en esta parte de alimentos y de medicamentos. Pues son vehículos equipados con sistemas de refrigeración para transportar productos perecederos a largas distancias manteniendo temperaturas constantes. Los contenedores, pues muchas veces sabemos que dependiendo si se va a trabajar nada más a nivel terrestre o si ya se está trabajando con empresas que exportan y requieren contenedores específicos porque lo van a hacer a través de la exportación de productos congelados o refrigerados por medios marítimos, pues tener contenedores específicos dependiendo de las necesidades de nuestros clientes es muy importante. Y pues las cajas isotérmicas, pues también saber que tienen que tener contenedores aislantes que mantengan la temperatura de los productos por un tiempo limitado, ideales para el transporte a corta distancia. Cada día salen mejores contenedores y que a lo mejor para cualquier situación pues nos pueden dar todavía un tiempo para evitar que se descongelen o que fluctúen tanto las temperaturas de refrigeración. Pues los paquetes de hielo o de gel hay que utilizarlos para mantener las temperaturas en cajas isotérmicas o en pequeñas cantidades de productos. Es importante que también ustedes estén en contacto con las personas que proveen este tipo de paquetes o cuestiones de gel o de este hielo, porque tienen que ver que sea grado alimenticio y que también sean autorizados cuando es en el caso de los medicamentos. Porque acuérdense que cualquier contaminación puede ser como que motivo de rechazo de los productos que están de alguna manera transportando. Y pues los instrumentos como lo que son los termómetros, que hacemos mucho hincapié en ellos, pues que estén manejando las temperaturas. Ahorita también hay termómetros que ya vienen con sensores, que ya vienen con graficadores, pues como que siempre estén así como que al pendiente de lo que está saliendo nuevo, de las mejoras y de cómo pueden ser estos funcionales para que hagan su trabajo mejor. Y los registradores de datos, como yo les mencionaba, hay que tener también estos registros mantenidos mínimo por 5 años por cualquier cuestión de verificación. Esto es un poquito como el SAT pide que se tengan la evidencia, pues siempre hay que tenerla de 2, 3, 5 años resguardada. Y los sistemas de alarma, pues que funcionen, que nosotros los lleguemos a conocer cómo son, cómo están funcionando, a qué temperaturas están, cuáles son sus parámetros
y que no se salgan de los rangos establecidos, porque si yo tengo una alarma donde a lo mejor yo le pongo que si pasa porque a lo mejor tengo un producto que no puede pasar de 3 grados y la alarma no me lo está detectando, bueno, pues hay que revisarlo previamente. Acuérdense que aquí se trata siempre de hacer pruebas previas. En resumen, el equipo utilizado en la cadena de la red frío o de la cadena del frío juega un papel fundamental en la conservación de los alimentos y medicamentos, asegurando la calidad y seguridad en el consumidor.